dieron por casualidad, bueno, pero se dieron de la mejor forma. No buscaste y se te aparecieron. Cosas así, no tenías tiempo y te lo hicieron. Cosas así, pero decir, quisiera que me lleve a tal parte, no, no, porque yo no sé si estaría capacitada. La abuela manda el CV primero. Claro, si yo Bueno. estaría capacitada para que me, por Bueno, ejemplo, a veces que, no si me sé, siento aparece, como que me voy a otro sitio y me asusto porque, ay, pues, ¿qué es esto? Porque es como que si me desintegrara así en el vacío y entro en no sé en dónde, y lo que hago es pensar en Guruji, es lo que se me ocurre. Empiezo a mantrear y digo, bueno, si me voy para algún lado, voy contigo. Sin créeme ti que, no. créeme que a mí ni siquiera me saldría un mantreo del susto que me daría viendo cosas Bueno. extrañas. No, sí, es que tienes que hacerlo. Pues, Vamos a lo que vinimos. Canto 1, capítulo 3, verso 26. Oh Brahmanes, las manifestaciones del Señor son infinitas, como los ríos que fluyen de fuentes de agua inagotables. Comentario de Guruji. Aquí Bhagavan no dice que solo una manifestación del Señor sea importante. No, todas son importantes, ya sea una manifestación principal o una menor. La diferencia está solamente en el lila que tiene que hacer, por qué encarna y cómo encarna. Hay infinitas manifestaciones del Señor. Además de manifestarse a sí mismo en la forma de sus avatares, el Señor también se manifiesta a sí mismo en la forma del Gurú y en la forma del Bhakta. El Bhagavatam se centra sobre todo en el Señor del Amor, en Krishna, en todas las historias de las manifestaciones del Señor. Una de las más dulces es la del Krishna Avatar. Esto no significa que los otros avatares sean menos importantes. Todos tienen un lila que desempeñar. Lila es historia. Y unas responsabilidades que cumplir. Pero sus manifestaciones no son tan emocionantes como la de Krishna cuando se manifestó en la tierra. En la vida de las personas son como las olas. No, perdón. En la vida las personas son como las olas. Dos olas pueden acercarse e incluso cruzarse, pero luego seguirán su camino y desaparecerán. ¿En dónde? En el gran océano. Cada ola viene, hace su trabajo por un periodo de tiempo y luego desaparece en el gran océano. Así también el mismo Señor Supremo, cada vez que se manifiesta, no significa que deje Vaikunta para venir a la tierra. Él está siempre presente en Vaikunta y aún así manifiesta su Shakti aquí, su energía. Las 10 encarnaciones principales del Señor, el Dashavatar, son Matsya, el pez; Kurma, la tortuga; Varaha, el jabalí; Narasimha, el león; Vamana, el enano, y a partir de aquí ya son todos humanos; Parashurama, Arama, Krishna, Buda y Kalki Avatar. Sin embargo, hay infinitas manifestaciones del Señor. Por ejemplo, la Shiva es una de sus manifestaciones supermenores. En esta forma, hay más de 7.000 millones de manifestaciones del Señor. Y dentro de estos hay más de 7.000 millones. Hay manifestaciones un poquito mayores que la Shiva. Por eso, en el Gita, Bhagavan Krishna dice, capítulo 4, verso 8: por la liberación del bien, por la destrucción de los malhechores, por la entronización de lo correcto, me manifestaré a mí mismo era tras era. El concepto de la forma virata universal del Señor, tal como aparece en el mundo material, no es real. Es para permitir que los neófitos y menos inteligentes acepten la idea de que el Señor tiene una forma, aunque de hecho el Señor no tiene forma material. Comentario de Guruji. Respecto de la concepción de la forma cósmica del Señor, aquí en este verso el Bhagavatam dice que, aunque queráis entender esa forma del Señor, incluso aunque Él se haya manifestado en esa realidad, no podés comprenderlo.
No podés imaginar lo maravillosa que es su forma cósmica. No podés concebir cuán grande es esa forma del Señor. Incluso, aunque se haya limitado a sí mismo a través de los 5 elementos y de las 26 cualidades divinas, su forma cósmica es inimaginable e inconcebible. A lo largo de muchas vidas, nacimientos y muertes, las personas han olvidado su verdadera identidad, que es el Atma. Algunas personas pueden decir, sí, somos Dios, pero vosotros no os convertís en Dios, ¿no? ¿Cómo podéis llegar a ser Dios? Si os hubiera convertido en Dios, no estaríais aquí sentados. Hay una gran diferencia entre Dios y los humanos. Incluso si la esencia es igual, vosotros no os convertís en Dios simplemente diciendo soy Dios. Por su misericordia, el Señor se ha manifestado a sí mismo y ha representado diferentes lilas por el bien de cada persona. Él adopta una forma, no para sí mismo, sino como un recordatorio para que sepáis de dónde venís y quiénes sois realmente, no en el exterior, sino en lo más profundo de vuestro ser. Él, si se manifiesta a sí mismo en una forma, es para que lo entendáis con la mente, porque la mente solamente puede entender la forma. Sí, uno puede adecuarse a la forma cósmica del Señor. Es como un entrenamiento. Por eso se dice que cuando hacéis vuestra sadhana, el Señor se revela dentro de vosotros. Y cuando el Señor se revela a sí mismo dentro de vosotros, Él aún así revela un aspecto de sí mismo. Imaginaros a Dios revelándose a sí mismo en un vacío. Sería como sentarse en la oscuridad total de una cueva diciendo, Dios está en todas partes, pero ¿podéis verlo? No. En esa oscuridad no podés ver nada. Dios tiene una forma, pero está más allá de ella. Se revela a sí mismo en la forma de Bhakti, en el corazón de los Bhaktas. Así en el corazón de cada uno, Él se revela como amor. ¿Y qué forma le darías a ese amor? ¿Cómo os imagináis en vuestra mente? Digamos que alguien os dice que pintéis amor. Vosotros siempre imaginás aquello que tenés cerca. De igual manera, como Dios es lo más querido para vuestro corazón, como Él es el morador interno de vuestro corazón, cuando se revela, manifiesta la forma que os es más querida. Su amor aparecerá de esa manera. Por eso Él tiene formas infinitas, innumerables nombres e inagotables manifestaciones. Por ejemplo, para un Bhakta de Shiva, debido a su amor por el señor Shankara, el Señor se manifestará en la forma del señor Shiva. Por supuesto, de vez en cuando, él podrá presentarse también como Lila Dara, porque le gusta jugar con el Bhakta. Se sabe a veces que los devotos de Shiva tienen la visión de Krishna o de Mahavishnu precisamente para representar el Lila. Hay una historia en la que un Bhakta de Shiva nunca pensaba en Mahavishnu cuando oraba, aunque Mahavishnu estaba de alguna manera bien arraigado en su mente. Un día, el señor Shiva decidió enseñarle una lección. Apareció frente a él como Harihara, mitad Mahavishnu y mitad Shiva, y dijo, escucha, adóranos en esta forma, ambos somos uno. No somos diferentes el uno del otro. Entonces, ¿qué hizo él? Bloqueó las fosas nasales de Mahavishnu mientras ofrecía el incienso, para que únicamente Shiva disfrutara de la fragancia. Esta es la dulzura, el bhakti de los devotos. Un bhakta completamente entregado a su Istadev no mira a ningún otro lugar, ni a nadie más, porque tiene una relación de amor completa con Dios en esa forma. Y cuando se ama al Señor de esa forma, Él se revelará en esa forma, porque eso es lo que tenés más cerca. Por lo tanto, sus formas son infinitas, sus nombres son innumerables y sus manifestaciones son inagotables. Él adopta una forma para que todos puedan verlo, y así Él pueda percibir su propia manifestación. De lo contrario,
De nuevo, es como si estuvieras sentado en la oscuridad de la cueva. Sabes que tenés manos y pies, pero no los ves. Puedes incluso tocaros la nariz, pero nunca veréis vuestras manos. Del mismo modo, Bhagavan está siempre presente. Él se está tocando su nariz, pero no podía verla. Por su gracia y a través de su manifestación, su forma emerge, y esto nos permite concentrar nuestras mentes en esa forma. Entonces, cuando Él se revela a sí mismo, dentro de lo más profundo de vuestro corazón, lo hace de acuerdo con la calidad y el grado de vuestro bhakti. Qué bonito. Mm. Mm. Bueno, justo la semana pasada los chicos de la Sangha estaban hablando de cómo, de cómo ofrecerle y a quién veían cuando a veces le ofrecen a Guruji y alguno empezaba a ver alguna deidad, pero es esto de qué forma ves vos más cercana. Si ves a tu Istadev o si ves alguna forma de lo divino más cercana, llámese Jesús, Shiva o María o alguna forma divina, es como que Dios va a permitir que vos lo encuentres en esa forma. Muy bonito. Mm. O Mahalakshmi. A mí lo más raro que me pasó fue la caída Que cae. del cuadro de... Ah, el otro día la abuela lo tiene a Jesús y lo tiene a Guruji en el mismo altar, va en la misma pared, y se cayó el cuadro de Jesús y solamente se desportilló es de un vidrio, vértice un vértice del del marco. marco se desportilló, pero el cuadro estaba intacto, el vidrio Claro, también. sí, eso sí me sorprendió, Ujú, porque lo que siempre que se rompe es el vidrio ujú, y se me cayeron 3 veces sí, y gracias a Dios lo único que me falta hacer arreglar es el vértice del marco. así es. Lo único así Ujú. que me puede haber llamado, después no. Continuamos. El polvo y las nubes son llevadas por el aire. Pero la gente ignorante dice que el cielo está nublado y el aire contaminado. Del mismo modo, también atribuyen las concepciones corporales de la materia al ser espiritual. Todo lo que uno percibe con el sentido de la vista es limitado. La mente está limitada por los 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter. También tenemos los 5 órganos sensoriales y sus respectivos sentidos: ojos, visión, nariz, olfato, boca, gusto, oídos, audición y piel, tacto. Así es como percibimos todas las cosas. De acuerdo con esta percepción, uno dice lo que ve, lo que puede tocar, lo que puede oler, lo que puede oír o saborear. Pero el espíritu, ¿está limitado por estos sentidos? No, está al margen de ellos. Así que todos aquellos que se identifican con sus limitaciones, dice Krishna Canta, así que le pasó lo mismo con un cuadro del señor Vishnu. Mm. Qué casualidad. Todos aquellos que se identifican con sus limitaciones no son conscientes de sí mismos, porque solamente conocen lo que los 5 sentidos les revelan. Pero aquellos que están más allá de esta concepción corporal de la materia, perciben al Señor como su verdadero ser. Para aquellos que no tienen el conocimiento profundo del ser, el ser es solo el cuerpo o la mente, así que se aferran a lo que hacen en el exterior y se llevan el mérito por ello. No saben que en el fondo el Señor Supremo está haciéndolo todo. Cuando uno comienza a llevarse el mérito por lo que hace, siente felicidad y automáticamente poco después también experimenta lo contrario, tristeza. Después vienen el orgullo y el ego, los celos, la ira, la insolencia, la arrogancia y el autoengaño. Si os preguntara, ¿quién sois vosotros? Contestaría, ¿sois Dios o soy parte de Dios? Pero si vosotros le preguntáis a alguien del mundo exterior, perdón, os dirán que su mente entiende, soy tal y tal, y vivo en tal y tal, y hago esto y aquello. Vosotros tenés un poco de conocimiento acerca del ser, por eso diría yo soy Dios. Incluso sin ser conscientes de Dios, sabéis, por lo menos, que Dios está obrando a través de vosotros. Y aunque no lo hayáis percibido,
Nota que existe una diferencia entre el cuerpo y la mente. Sabes que hay una diferencia entre el intelecto y la conciencia. Así pues, a través de este conocimiento, el Señor se revelará a sí mismo y os convertiréis en Jivan Mukta. Por eso, tener este conocimiento es tan importante. Es el primer paso hacia ser conscientes del ser. Más allá de esta concepción de la forma, hay otra concepción sutil de la forma, que carece de estructura determinada y no se manifiesta. Es inaudible e invisible. El ser vivo tiene su forma más allá de esta sutileza. De lo contrario, no podría haber nacido una y otra vez. Yurelis, ¿puedes leer? No, Aquí, en este verso, el sabio Sutta continúa explicando acerca de la forma cósmica del Señor. La forma del Señor tumbado en Adi Shesha es lo que percibimos y por tanto a lo que podemos aferrarnos. Pero hay un no manifestado que se revela a sí mismo en el interior. Es el Paramatma, la superalma. Nadie ha visto la superalma. Sin embargo, como dice Cristo en la Biblia, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Por tanto, quien ha visto la manifestación ha visto el mismo Señor Supremo. Más allá del cuerpo físico, tenemos los cuerpos sutiles. La mayoría de las personas no pueden verlos, solo algunos pueden. No es que no estén ahí, están, aunque no los veáis. Cuando hacéis trabajos de sanación, cuando trabajáis con energía, no trabajáis directamente con el cuerpo físico, sino con los cuerpos sutiles. No los veis con los ojos físicos y no los podéis percibir con la mente, pero habéis oído decir que están ahí, por eso lo sabéis. Aún así, algunas personas pueden sentirlos y otras pueden verlos, dependiendo del grado de su sensibilidad o del grado de la cualidad que se manifieste en ellos. El ser vivo tiene su forma más allá de esta sutileza. De lo contrario, no podría haber nacido una y otra vez. Tenemos un cuerpo físico con el que nos identificamos. Pero ¿cuántos cuerpos tenemos? Tenemos 7 cuerpos sutiles. Entonces, cuando este cuerpo físico muere, ¿también mueren los otros cuerpos sutiles? No, los otros cuerpos no mueren y por eso todo queda ahí grabado. Conozco algunos sanadores en India que, al observar los cuerpos sutiles, pudieron identificar enfermedades en personas aparentemente sanas, que se manifestaron muchos años después. Esto supone que sanando un punto particular en el cuerpo sutil, el cuerpo físico también es sanado. Los cuerpos sutiles tienen un efecto en nuestro cuerpo físico denso, porque también son parte de nosotros. De la misma manera, el Señor se manifiesta a sí mismo en la forma, pero Él también tiene una forma no manifiesta que revela dentro del ser. Y Él está incluso más allá de esa forma y más allá de esos cuerpos sutiles. Se dice que la apariencia que la yiva asume en esta vida es una continuación de vidas pasadas. Según lo que hayáis o no hayáis hecho, volveréis de nuevo. Como dice Bhagavan Krishna en el Gita, nacéis de acuerdo con vuestra punya. Wow. Gracias. bueno, Mm, vuestra. Puña es como el saldo espiritual bancario, o sea, si Mm. vos te moriste en la vida anterior y llegaste hasta este punto en esa vida espiritual, en esta vida retomas esa puña, ese saldito que dejaste en la vida anterior. El de lo que sos, en vez Ujú. de ser que sos. y todas las cosas que, o sea, casi que parezcan insignificantes, siempre se van como sumando. Todos esos actos buenos, o sea, Sí, cada sadhana, cada práctica, cada vez que recitas el mantra, así no te ilumines en esta vida, va sumando, es lo que he entendido. Sí, 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 así es. Dime. Eso repite mucho Guruji, dice, lo único que se van a llevar a la siguiente vida, si es que, bueno, no encarnan de nuevo, o si encarnan de nuevo, mejor dicho, es la práctica espiritual. Entonces, todo lo que hagan de esto, de escrituras, de recitar el mantra,
Atma Kriya Yoga, etcétera, todos estos, Nadie te lo quita. nadie te lo quita. Sí. Así. Eso es así, uno comprende, Ujú, pero a veces uno tiene que pensar que estamos en este mundo terreno y cada uno en su país tiene una forma de vida. Entonces, por ahí, aunque uno sepa que no se va a ujú. llevar nada, siempre tenés que resguardarte porque En Dios. tenés que cuidar la vida Así es. que es de Dios también, que es el mismo Dios. Entonces, por ahí Ujú. sabemos que Sí, no nos vamos a llevar, pero tenemos obvio, que, no, no. Cuidar claro, cuidar lo los que, recursos que tenés en este momento. claro, No es que te claro. vas a tirar a Ay, chan. cuidado ahí. Perdón. Ya medité. Me relajo, ya medité. Porque si no, has visto cómo está. Vos sabés de que una vuelta yo estaba en una iglesia rezando y era de mañana, muy temprano, se me acerca un chico joven, medio cirujita, y me pide, justo en el momento que yo estaba, espérame, le hago señas que me espere un poquito, y él me hace como diciéndome que tenía hambre y que quería comer. Entonces, te imaginas, no sabía cómo sentirme, ¿viste? Mm, Y la vida es eso también. Continuamos. Cuando uno experimenta a través de la conciencia del ser que tanto el cuerpo sutil como el cuerpo físico no tienen nada que ver con el ser puro, uno se verá a sí mismo como al Señor. Comentario de Guruji. Cuando lográs ser conscientes del ser y os convertís en una Jivan Mukta, un alma liberada, os das cuenta que tanto el cuerpo físico como el cuerpo sutil que vienen una y otra vez con vosotros no tienen nada que ver con vuestro verdadero ser. Ni siquiera el cuerpo sutil sois vosotros, lo cual es un poco sorprendente, ¿verdad? Seguís viniendo con los mismos cuerpos sutiles, el cuerpo energético, donde todo queda grabado, pero tampoco sos esos cuerpos sutiles. No sos el cuerpo físico ni los cuerpos sutiles. Estás más allá de eso. Sos el cuerpo más sutil de los cuerpos más sutiles. Y cuando alcanzáis la conciencia del ser, es esto lo que se despierta dentro de vosotros. ¿Veis? Este ser puro. ¿Veis vuestro verdadero ser? Percibís esa verdadera identidad, esa pureza, ese ser divino. A veces percibís a ese ser divino como a vosotros mismos. Otras veces lo percibís como el Señor. Así que es como si el Señor dijera, aquí, ahora estás tú, luego soy yo, pero luego somos uno. Soy solo yo. Este es el lila del Señor. Si uno está atascado en la mente, dice, sí, soy yo. Luego, cuando se elimina esta ignorancia, él dice, hola, soy yo. Entonces diréis, caramba, no hay diferencia. Eso es lo que percibís cuando os volvéis conscientes de vosotros mismos. Moráis entre la gente, actuás de igual manera, pero el rostro del Señor ya nunca se desvanece. Ves al Señor mismo en cada persona. Entonces diréis, oh Dios mío, Él está representando ese papel ahora. Él elige ser tonto, Él elige ser inteligente, Él elige ser el gurú, Él elige ser el discípulo, Él elige ser el amigo, Él elige ser el enemigo. Él es la superalma. Mm. En definitiva, esto es lo que sucede al tomar la conciencia del ser. Uno percibe al Señor Supremo y tiene todo el tiempo, constantemente su darshan. Sin embargo, al mismo tiempo sabéis que tenéis que cumplir esa función, no por vuestro propio bien, sino por el bien de los demás. Qué fuerte. Eh, bueno, cuando estuve en el ashram de Silpitanilaya en Alemania, las devotas de España y de Perú me decían cada tanto la mirada de Guruji se aparecía en la mirada de algún ser que estaban hablando, que yo, con la madre, y le miraban los ojos y era como que eran los ojos de Guruji y como que se descolocaban, o algún devoto que también las hablaba y nos estaban discutiendo o
cruzando palabras, sentimientos y opiniones y en el momento de que se conectaban con los ojos de esa persona veían a los ojos de Urushi y tomaban darshan de ahí. Es bien fuerte. Yo, por ejemplo, cuando Mm, lo conocí en los primeros darshan. darshan, vos sabés que yo le veía los ojos como águila. Ujú. Yo decía, qué ojos más raros que tiene. A veces puede ser que a lo mejor también un poquito de producción puede haber habido, porque era un Oh, águila, la abuela. claro, es que, pero ya ahora, gracias a Dios, no lo veo así, hoy lo Mm. veo A más, mí me pasa que le trato de buscar final al ojo y no le encuentro final, es como que me meto adentro del negro del ojo y me voy y, no, y después ya vuelvo porque digo, "Ay, y yo, yo, no tiene final". yo lo veo muy humano ahora, la vez que lo veo, pero antes lo veía muy especial, muy así, oriental, Pero es lo que acabamos de leer, él te va a mostrar lo que necesitas ver, no te va a pero mostrar ya, ni más ni pero menos. ya ahora cuando lo veo no Y bueno, es lo que tenés que ver. es lo que tengo que ver. Pues Continuamos. De este modo, los hombres sabios describen los nacimientos y actividades del no nacido e inactivo, que es impenetrable incluso en la literatura védica. Él es el Señor del corazón. Comentario de Guruji. El sabio Sutta sigue explicando que los hombres sabios describen al Señor como no nacido y siempre presente, algo que no es comprensible para la mente humana. Ni siquiera los Vedas pueden glorificarle lo suficiente, ni siquiera las escrituras que lo revelan y que lo alaban han descubierto a fondo su grandeza. El Señor se manifiesta a sí mismo, hace todas las tareas, pero Él es libre. Muy a menudo la gente dice que Bhagavan Krishna nació en prisión, pero ¿cómo puede nacer allí el Señor Supremo? Él no nació, Él se manifestó a sí mismo. Todos los universos existen en Él. ¿Cómo puede nacer si siempre existe? Aquí es donde la mente es desafiada. ¿Cómo puede nacer el no nacido? El Señor que ha manifestado todo, también se ha manifestado a sí mismo. Así que el sabio Sutta explica a los sabios, a los devotos allí reunidos. ¿Cómo puede lo no manifestado manifestarse? ¿Y quién podría comprender esto? El Señor se manifiesta y no se manifiesta al mismo tiempo. Él tiene forma y al mismo tiempo carece de forma. Estas características parecen contradecirse. ¿No es así? Esto es lo que hace Él, el Ser Supremo. Esa es la diferencia entre su manifestación y Él mismo. Esa es la diferencia entre Atma y Paramatma. Así que Él es el Señor que reside en el corazón, el Señor del corazón. Su verdadero aspecto se revela a sí mismo cuando lo que vosotros llamáis amor alcanza el estado supremo de amor divino. Entonces Él se muestra a sí mismo, Él se revela a sí mismo, porque Él es el que mora en el fondo de vuestro corazón. La pureza de Sukadeva. Mm. Él está, Sukadeva quién es. ahora vamos a explicar Mm. la, la ansiedad. Mm. Mira, No, por lo que vi, digo, sí, será sí, la esposa de alguien. no, no, es un sabio. Ah, Shonaka dice, oh sabio Suta, eres el más afortunado y respetado de todos aquellos que lo puedan recitar y comentar. Por favor, comparte el mensaje piadoso del Srimad Bhagavatam que fue revelado por el gran y poderoso sabio Sukadeva. En este verso, Shonaka, uno de los sabios allí reunidos, elogia al sabio Sutta diciéndole, eres muy afortunado y muy respetado, eres un gran alma que puede recitar y hablar sobre el Bhagavatam. Como mencioné antes, no todos están cualificados para hablar del Bhagavatam, porque no es un simple libro, sino que es la esencia del Bhagavan mismo. No hay diferencia entre Narayana y el Bhagavatam. Cuando uno está comentando y otros escuchando el Bhagavatam, algo está sucediendo entre el que habla y el que escucha.
Ahora vosotros mismos estás escuchando muy atentamente y yo estoy aquí comentándolo. Pero más allá de lo que vosotros podáis percibir, también está lo que está pasando de mi corazón a vuestro corazón, a través de él. Y lo que se da desde el corazón, no todos pueden darlo. Puede ser cultos y sabios, pero eso no significa que comprendáis la esencia del Bhagavatam. No significa que comprendáis su profundidad. Hay grandes científicos con super cerebros, pero puede que cuando empecemos a hablar de espiritualidad no comprendan nada. El Bhagavatam no solamente son palabras que podamos leer y comentar, sino que también trata de sentimientos. Shonaka continúa elogiando al sabio Sutta y le dice: ha sido verdaderamente bendecido al escuchar el Bhagavatam directamente de la boca del gran sabio Sukadeva. Y desde luego, nosotros somos muy afortunados al escucharlo de ti, al beber este néctar recibido de Shukadeva. Por favor, dinos de qué manera será beneficioso para nosotros. Has aprendido los Vedas, los Puranas, los Upanishads, el Smriti y otras escrituras del sabio Sukadeva y de Vedavyasa. Así que, por favor, transmítenos la esencia de todo eso. En la antigüedad el conocimiento no estaba escrito y Vedavyasa reunió los Vedas, los Puranas y el Mahabharata, que incluye el Bhagavad Gita. Él fue el primero que recopiló todo este conocimiento antiguo en forma de escrituras hindúes y posteriormente también escribió el Srimad Bhagavatam. Aquí Shonaka pidió al sabio Sutta que le revelara la grandeza del Bhagavatam. Nunca dijo que la grandeza del Bhagavatam se encontrara en las manifestaciones del Señor, como Varaha, Vamana, Parashurama o en todas las otras encarnaciones. Su interés estaba en la vida de Krishna. Entonces el sabio Sutta revela: la esencia de todo lo que he aprendido está recogido en el Srimad Bhagavatam, que es la historia del mismo Señor Krishna. Se trata de su ley divina, de sus increíbles hazañas, de su bala lila, de sus milagros, de su raza lila, la obra romántica. Nos narra cómo él encantó a todos con su flauta, llevando unas plumas de pavo real en la cabeza. Nos cuenta la relación que él tuvo con las gopis y con los gopas. No hay palabras que puedan describir la infinita dimensión de la divinidad de Krishna. Nadie puede hablar verdaderamente de su inmensidad, pero como lo estás pidiendo de corazón, les contaré un poco sobre ello. Lo poquito que voy a contaros os dará una buena percepción del bhakti, una adecuada percepción de la devoción verdadera y de cómo entregarse al Señor. También os dará buena percepción de cómo vuestra atma puede ser liberada del ciclo de nacimiento y muerte, hasta que finalmente lo alcancéis y logréis morar eternamente en él. Después de eso, si el Señor lo desea, volveréis a disolveros de nuevo en él. Aquí diría que venís de él y terminás en él, porque solamente él permanece, nadie más. Fusionarse con Dios significa que él se revela completamente dentro de vosotros. Es como la analogía del chofer borracho, que lo pones a un lado y tú conduces el coche. De la misma forma, cuando ponéis vuestra identidad a un lado, el Señor toma el control de vuestro vehículo. Entonces vuestra identidad se convierte solo en Él. El sabio Sutta revela a los sabios la historia de Sukadeva. Antes expliqué que el sabio Sukadeva, en una vida anterior, fue un loro que solía llevar las cartas de amor de Radharani a Krishna, y que entró en la boca de Vatika, la mujer de Vedavyasa, mientras ella bostezaba, y que luego se quedó embarazada. Permaneció dentro de ella durante 16 años en forma de energía, y es así como aprendió los Vedas, los Upanishads, todos los Shastras y todas las escrituras. Él asimiló todo el conocimiento de Vedavyasa mientras permanecía dentro del vientre de la madre. Por eso no necesitaba salir. Cuando llegó el momento adecuado,
Shukadeva fue liberado de todos los karmas anteriores, por supuesto. Durante todos esos años, Vedavyasa se había dado cuenta de que habitaba un gran alma dentro del vientre de su esposa. Cuando Suka nació, empezó a hablar inmediatamente. Conocía los Vedas, los Upanishads y los Puranas. Y cómo las leyes de la naturaleza no tuvieron el mismo efecto en él que en el resto de los seres humanos, en pocas horas ya era un hombre joven. Por eso cuando miras a Sukadeva, ves que siempre está desnudo, no usa ninguna ropa. Él nació como un alma libre. A él no le preocupaba nada. Al haber acumulado el verdadero conocimiento mientras estaba en el vientre de su madre, sabe que su propósito es alcanzar a Krishna. Su principal objetivo fue concentrarse en el mismo Krishna. Por eso la fotito que vimos al principio Yo pensaba que era... era este el sabio. Mm. Entonces, recapitulando, él era el loro que escuchaba, que escuchaba las historias y se metió en la boca de la esposa de Vedavyasa, que era el sabio que hacía la recopilación del Bhagavad Gita y de todos los libros sagrados. Se mete en forma de energía en la boca y estuvo varios años, 16. 16 años embarazada. No sé qué, Qué suplicio habrá sido eso, ¿no? un embarazo un poco largo. Claro. Le mandamos un saludo a Sofía que está embarazada. ¿Te imaginas si con 9 meses a veces pareciera que usted rueda Sí, con imagínate. 16? Y entonces Vedavyasa se dio cuenta de que ahí estaba esa alma y que era Sukadeva. Bien, así pues, tan pronto como Sukadeva nació, se fue al bosque a hacer penitencia. Imagínate que un bebé salga hablando también y que salga hablando, no mamá, papá, sino de las escrituras, te debe partir la cabeza. Fue al bosque a hacer penitencia con el propósito de alcanzar al Señor Krishna, incluso sin esperar a la ceremonia del cordón sagrado. En la tradición hindú existe la expresión Brahman nacido 2 veces, que significa que uno nace como Brahman en una familia Brahman y luego recibe la iniciación espiritual como Brahman, como monje, a través de la ceremonia del cordón sagrado. Incluso en la actualidad esto es muy importante, porque es la señal que demuestra a todos que uno es un Brahman. Brahman no está pegado a la realidad exterior. Ser un verdadero Brahman significa que uno está unido a Dios. El cordón sagrado, el Yaneu, no es solo un simple hilo que se pone en el cuerpo para embellecer. El cordón simboliza que estamos unidos al Señor. En Bhakti Marga, cuando alguien es iniciado totalmente como Brahmacharini o Brahmachari, también recibe el cordón del Brahman. Cuando Sukadeva se fue sin la ceremonia del cordón, Vedavyasa no quería dejarlo ir. Había deseado enormemente tener un hijo y se sintió muy feliz cuando Sukadeva nació. Así que como padre, se había creado un cierto apego hacia Sukadeva. Sin embargo, Sukadeva le dijo, ¿por qué quieres apegarte a mí? Solo las personas estúpidas se apegan. Yo no quiero apegarme a nada. Mi propósito es el Señor Krishna. Déjame ir. Y Sukadeva se retiró al bosque sin pedir la bendición de su padre. Vedavyasa, como padre encaprichado de su hijo, corrió detrás de Sukadeva gritando, por favor, hijo mío, no te vayas. ¿Por qué vas al bosque tan joven y desnudo? Hay animales salvajes, ten cuidado. Y mientras corría detrás de Suka, se dio cuenta de que incluso los árboles le decían, qué tonto, tú que has compilado los Vedas, los Puranas, el Mahabharata y que posees todo el conocimiento de las sagradas escrituras, ¿por qué lo detienes? Deja que se vaya. Le llamas hijo tuyo, pero ¿desde cuándo Sukadeva es tu hijo? Él es un alma libre. Déjala que cumpla con su noble causa. Déjalo ir a su misión espiritual. No lo detengas. En ese momento, incluso si Bhagavan mismo hubiera aparecido, no lo habría ayudado, porque Vedavyasa estaba demasiado apegado a su hijo. Y cuando vosotros creáis un apego, ¿qué ocurre? Acabas sentados y llorando, ¿verdad? Hasta los árboles intentaron detener a Vyasa, quien finalmente se dio cuenta de su error, y con el corazón abatido,
Dejó ir a Sukadeva. Intentó asumirlo, pero después de unos pocos metros se volvió y corrió de nuevo hacia Sukadeva. Así acompañó a Sukadeva, observando la profunda devoción que su hijo tenía hacia Narayana. Decidió no perturbarlo y pensó para sí mismo, si ese es su propósito, adelante, pero como padre estoy muy abatido. No puedo dejarlo ir así. Debo seguirlo. Un padre medio intenso. No, no intenso, Bueno, para siga. La abuela está del lado del no padre. intenso, porque hoy ves padres así. Bueno, la mente de Sukadeva permanecía plenamente centrada en Krishna. No le interesaba el entorno que le rodeaba. Qué árboles tan hermosos, qué bonitos valles. Oh, mira, un animal salvaje. No, su mente se había dirigido hacia adentro, y el Señor había revelado dentro de su corazón su aspecto divino. Así que estaba en un profundo éxtasis divino, y no solo era consciente de lo que, y no era consciente de lo que sucedía en el exterior. Donde quiera que mirara, solo veía a Krishna. En el camino hacia el bosque había un hermoso estanque con aguas cristalinas, y en el estanque había unas bellas ninfas, apsaras, bañándose desnudas. Cuando vieron que Sukadeva se acercaba, no sintieron ni miedo ni timidez, ni siquiera pensaron, oh, Dios mío, Sukadeva está desnudo. Simplemente siguieron bañándose, jugando en el agua e ignorando la presencia de Sukadeva. Cuando Sukadeva pasó, simplemente se postraron y continuaron con su juego. De repente, una de las ninfas vio venir a Vyasa, el padre, y comenzaron a gritar, ¡Ah, Vyasa se acerca! ¡Vamos a escondernos! Y todas entraron en pánico, gritaron, salieron del agua y corrieron rápidamente hacia sus ropas para cubrirse. Todas se sintieron muy avergonzadas y haciéndose a un lado con la cabeza inclinada pensaron, ¿qué está haciendo este anciano aquí? Mientras ellas se cubrían, Vedavyasa observó sus reacciones y se sorprendió. Desconcertado dijo, Señora, soy un hombre viejo, todas vosotras sois como mis hijas, ni siquiera os estaba mirando, no os importó estar desnudas cuando mi hijo Sukadeva pasó. Pero cuando me vistes a mí, comenzaste a gritar y saliste corriendo del agua para cubrirlos. Soy como si fuera vuestro tatarabuelo y ni siquiera os estaba mirando. Entonces una de las ninfas le explicó. Nos estamos cubriendo porque eres consciente del género, eres consciente de la diferencia externa, hombres y mujeres, mientras que Sukadeva es libre. Él no sabe qué es un hombre y qué es una mujer. Por eso, incluso si él estuviera desnudo, nosotras podríamos estar desnudas frente a él. No nos sentimos cohibidas porque a sus ojos, hombres y mujeres son todos iguales, mientras que tú, en tu mente, todavía ves la diferencia. Nos mostramos tímidas ante ti porque todavía tienes una mente y por eso tenemos que escondernos y cubrirnos. Este incidente hizo que Vedavyasa empezara a pensar en la grandeza de su hijo Sukadeva. Totalmente absorto en la devoción a Narayana, la realidad mundana no significaba nada para él. Lo que percibimos a través de la mente no significaba nada para Sukadeva. Él era libre. Vedavyasa se dio cuenta de que Sukadeva era el verdadero Bhakta, el verdadero devoto, el verdadero discípulo sobre el que había escrito. Él mismo había escrito en el Bhagavatam que para alcanzar al Señor uno tiene que convertirse en un verdadero Bhakta. Y en ese momento comprendió que su hijo era ese verdadero Bhakta, se dio cuenta de la grandeza de Sukadeva, se inclinó ante él y partió hacia su ashram. Sukadeva, en cambio, no se preocupó por nada, solo siguió caminando, con su mente enfocada en su objetivo de alcanzar a Krishna. Esta historia muestra cómo Vyasamuni se dio cuenta de la diferencia entre sus propias limitaciones y la libertad de su hijo Sukadeva. Entendió que un alma libre no está atada a nada. Pueden vivir en el mundo, pero el mundo no significa nada para ellos. Por eso uno, además de cultivar la verdadera fe, tiene que tener una profunda relación con Dios. Y en esa relación, nada material debe interponerse entre vosotros y Dios. Uno ha de llenar su corazón con lo divino, sin espacio para nada más. Eso es lo que Vedavyasa comprendió acerca del Bhakti.
El bhakti no es algo superficial. No puedes decir, tengo bhakti por el Señor, pero tengo amor por X, Y y Z. Por supuesto que puedes amar a todos, pero debes amar al Señor en todos. Cuando empiezas a amar a Dios en todos, puedes amar a vuestro enemigo, porque dentro de vuestro enemigo está el Señor mismo. Esto también lo dice Cristo en la Biblia. Pero para amar a vuestro enemigo como a vuestro ser, primero tenés que ser conscientes del ser. Debes alcanzar el ser y percibir la divinidad dentro de vosotros mismos. Solo así será posible amar a todos por igual, tal y como Dios ama. Esto es bhakti, esto es devoción al Señor. Cuando uno pueda percibir al Señor dentro de su propio corazón, percibirá al Señor en los corazones de todos. Entonces, ¿quién es el amigo y quién es el enemigo? No hay amigo ni enemigo. Todo el mundo es simplemente una manifestación de Bhagavan. Y eso es lo que hace la verdadera devoción. Limpia el corazón y no deja espacio para nada más. A través de esta experiencia, Vedavyasa aprendió lo desapegado que estaba Sukadeva. Era un alma libre, llena de bhakti, porque ser un alma libre no significa que uno no deba tener bhakti. Sukadeva era un ser plenamente consciente y aún así completamente absorto en su bhakti hacia el Señor. Contaba sus glorias. No se limitó a sentarse y decir, soy consciente del Señor, no existe nada. No, salió y animó a todos a tener esa devoción. Salió y animó a todos a escuchar las glorias del Señor. De esa forma propagó el bhakti, la fe verdadera que elimina la distancia entre el venerador y el venerado, entre el amante y el amado. Solo a través del bhakti, el bhakta y el Señor se vuelven uno. Y cuando eso sucede, alcanzamos moksha, liberación. Este es el yoga verdadero, el yoga que os une al Señor, el que hace que se limpie el karma, que se vaya eliminando hasta que finalmente cesa. Los Vedas son la palabra de Dios, es Narayana mismo. Cualquier cosa que hacemos es yagna. Yagna no es solamente la ofrenda en el fuego. La vida misma es yagna. La vida misma es una entrega eterna a los pies del Señor. Y el yoga es la única, es la unión con Él. Como dije antes, a través del bhakti y de la fe verdadera, el bhakta y bhagavan, el venerador y venerado, el amante y el amado, se vuelven uno. El Bhagavatam revela esa verdad, que está más allá de la creación, de la preservación y de la destrucción. Va más allá de Brahma, Vishnu y Shiva y confirma que hay un ser divino supremo, Narayana Krishna, que cuando vuestro corazón esté lleno de amor por él, cuando vuestra mente le anhele verdaderamente, él se revelará a sí mismo. Qué bonito. Vamos a ver una vez más la imagen. Tenía un pantallazo de cuando lo leímos con Swamini. Ahí está Vyasa, que es el padre, y este es Sukadeva que está desnudo. Y las que están frente a Vyasa se están tapando, y las que están con Sukadeva están todas desnudas. Se están tapando del papá. Claro, del padre, porque él le dice, pero sí, pueden ser mi tatara nieta, y ellas le dijeron, no, pero vos, vos tenés una mente todavía, y Claro, por eso le como daba en la vergüenza. época, los principios del Génesis, Adán y Eva, ¿viste? Que se Ujú. ven desnudos y ahí ya conocen un poquito el rubor. Rubor. La abuela. Bueno, ¿por qué Veda Vyasa compiló el Srimad Bhagavatam? Ese es el papá. Ese es el papá y esa es la mujer, Para que pareciera. vos veas que en la época de ellos, Ajá. también tenían ese apego que a lo mejor han deseado tanto un hijo y Ujú. sin embargo, vos has visto, podía más, llamémosle lo que le llamemos, ¿no es El cierto? Bhakti. Estaba, Ujú. estaba presente Sí, el sí. amor ese que a veces todo padre, cuando ve nacer su niño, es lo máximo. Esta parece Sarasvati, porque Es tiene la la mamá, cítara, no, no, la diosa Sarasvati.
tiene la cítara, que es como una especie de guitarra alargada, Ah, y tiene ese instrumento que es como, que la abuela le dice cocodrilito, que suena, que lo usa Guruji para cantar. mm, Sarasvati es ajá, la diosa del conocimiento eso y de las artes. eso quise aprender. Ujú. Bueno, tenemos a leer Yurelis. ¿Qué sucedió para que el rey Parikshit se encontrara a este gran sabio, haciendo posible que el Bhagavatán, esta gran esencia trascendental de los Vedas, le fuera contado? Los sabios continuaron preguntando al sabio Suta y él continuó revelando cómo había oído hablar de Bhagavatán a Sukadeva y cómo el rey Parikshit conoció a Sukadeva. El sabio Suta les contó lo que había sucedido para que el rey Parikshit recibiera la gracia de escuchar el Bhagavatán de Sukadeva. ¿Qué historias hay detrás del Bhagavatán? ¿Por qué se escribió el Bhagavatán? ¿Por qué el Bhagavatán es una compilación de la esencia de los Vedas? ¿Qué le pasó al rey Parikshit para interesarse por escuchar las glorias del Señor? Los sabios pidieron al gran sabio Suta, por favor, cuéntanos, ¿por qué uno de los reyes más poderosos, el nieto de Arjuna, dejó su palacio y se sentó a orillas del Ganges a escuchar el Harikata? ¿Por qué estaba allí? Fue un gran emperador y poseía todas las fortunas de su reino. Era tan importante que, gracias a él, aumentaba el prestigio de la dinastía de los Pandu. ¿Por qué renunció a todo para quedarse sentado a orillas del Ganges y ayunar hasta su muerte? El rey Parishik fue un gran emperador y debido a su devoción y servicio, la dinastía Pandu fue glorificada. Todo el mundo había oído hablar de él. Por eso los sabios preguntaron, ¿por qué renunció a todo para sentarse a la orilla del Ganges y ayunar hasta su muerte? ¿Sabéis cómo murió? Fue maldecido para que muriera en 7 días por la mordedura de una serpiente llamada Tachaka. ¿Por qué el rey dejaría su palacio para escuchar el Bhagavatán? Precisamente un rey que generalmente está ocupado con tantas cosas. Eso era muy intrigante para los sabios y por ello dijeron, nosotros somos sabios, hemos dejado todo, hemos renunciado al mundo, vivimos en el bosque y nos cubrimos únicamente con este sencillo dhoti. Aparte de esto, no tenemos nada, pero somos felices. Para nosotros, escuchar las grandezas y las glorias del Señor tiene sentido porque despiertan una gran dicha en nuestro interior. Pero el rey, él lo tiene todo. Tiene esposa, hijos, un reino, dinero. Además, él no era un rey corriente, era el nieto de Arjuna. A veces nos preguntamos por qué las personas deciden dejar el mundo y vivir para Dios, pero siempre hay una razón detrás. Cuando escuchamos las historias de los santos, a veces nos sorprende por qué y cómo lo dejan todo y deciden vivir sus vidas centrándose en el Señor. Hace unos años conocí a un joven en Brindavan. Al principio parecía muy simple, muy frágil. No estaba bien afeitado, pero era muy dulce. Nos mostraba a los alrededores con una enorme alegría y entusiasmo. Debió haberlo hecho cientos de veces, pero mantenía esa alegría, que es igual a la emoción que siente un niño cuando acaba de descubrir algo maravilloso. Al cabo de un rato le pregunté, ¿de dónde vienes? Él dijo, soy de Mumbai. Entonces su amigo comenzó a hablarme de él. Venía de una familia muy rica y había estudiado en América. Cuando regresó a la India, estaba completamente americanizado. No quiso saber nada de espiritualidad ni de religión. Pasaba su vida yendo a fiestas, bebiendo y demás. Un día enfermó y le comunicaron que su enfermedad era terminal. Todo el mundo intentó ayudarlo, pero nadie pudo hacer nada. A sus padres solo les quedaba un recurso, dirigirse al Señor.
Así que lo trajeron a Brindavan y un santo le bendijo. Después de esto comenzó a recuperarse y regresó a Mumbai, completamente curado. Al mismo tiempo, empezó a eliminar todos los samskaras de vidas pasadas y de esta vida. En un momento determinado quiso saber más y más sobre Krishna y entonces los padres comenzaron a preocuparse. ¿Y ahora qué le está pasando? Quizás está poseído por algún espíritu bueno. Dios mío, ¿qué podemos hacer? Estamos perdiendo a nuestro hijo. Sabían en su interior que lo perderían, tanto si moría como si renunciaba a todo. Y se fue. Así que comenzó a experimentar un gran bhakti dentro de él y quiso alcanzar a Krishna. Un día tomó un tren hacia Brindavan y se entregó a los pies de su gurú, renunciando a toda riqueza. Su hermano, su madre y su padre intentaron persuadirle para que regresara a Mumbai, pero les dijo, no, estaba enfermo. Fui a todos los doctores y nadie pudo salvarme. Y después solo una visita a Brindavan me curó. El viaje a Brindavan no solo curó la enfermedad terminal de su cuerpo, sino también la de su mente, que es la mayor de las enfermedades. Ese viaje despertó dentro de él la devoción hacia Krishna. Después de que nos enseñara a los alrededores, intenté darle un poco de dinero, pero dijo, no, no quiero nada. ¿Qué haría yo con todo eso? Hoy las cosas materiales están aquí, pero mañana no. Hoy tienes salud y mañana no. Pero Krishna es eterno, lo quiero a él. Lo único que quiero es que reces para ganarme a Krishna, nada más. Esta historia me recuerda también a la de un mendigo que conocí en Puri. Estaba durmiendo en la puerta de un ashram que estaba cerrado. Le ofrecieron algo de dinero, pero lo rechazó. Me acerqué a él y le pregunté, ¿qué quieres? Contestó, quiero al que está sentado dentro de este templo, solo lo quiero a él. Esa era su intención. Para el mundo exterior, este tipo de personas se consideran locas. La gente se reía de él. Algunas personas, seguro, lo escupieron y lo golpearon, pero él sabía lo que quería. Cuando uno tiene un conocimiento verdadero, uno sabe que la única meta real es el Señor mismo. Mientras que la mayoría de las personas están atrapadas en el drama de la realidad externa diciendo, quiero esto o quiero aquello. Todo es drama, nada es real. Solo consiguen ser felices a corto plazo. Y cuando esa felicidad desaparece, vuelven a la miseria. Veda Vyasa había compilado los Vedas, los Puranas, los Upanishads, a Bhagavatam, pero todavía estaba pegado a Sukadeva, mientras que Sukadeva era libre. Sukadeva tenía únicamente un objetivo, Narayana Krishna. Vyasa no tenía ese objetivo, Vyasa tenía otras metas. Incluso, aunque él era considerado una manifestación del Señor, estaba representando un lila distinto. Su vida tenía un propósito diferente. Wow, increíble. Como un Cristo, ¿no? Sí, una manifestación. Mm. Era un sabio. Justo hablando de lo del el chico que estaba enfermo de cáncer, tal cual. Sí, sí. Y los padres que decían, igual lo vamos a perder. O Sí. sea, o lo perdían con Krishna vivo o lo perdían por la enfermedad y se lo llevaba Y a veces la sabiduría que ella traía. también. Por ejemplo, dice que en el caso de Cristo, cuando él se pierde a los 12 años, ya también era muy inteligente. A los 12 años dice que a ellos ya los ponían a leer ¿Mm? las lecturas en la sinagoga y de ahí un poco para mostrarse como futuro, pero ellos no, él no Sí, para, para hacer lo que vino a hacer, sino vino a leer quizás como para exponerse si a lo mejor le aparecía algo, quizás, porque bien. para eso era. Y todos se asombraban de la sabiduría
lo que hacía y decía, incluso hasta los maestros de la ley. Y él también la trataba a su madre, no creo a su padre, pero mi padre son, mi Supone padre, la abuela. mi madre Bueno, o mi padre son los que... creo que nos da tiempo para leer esta última sección. ¿Tenemos a leerla, Yurelis? Sí, pero sí se escucha bien, porque a veces los niños hablan y todo, ¿sí se entiende? Mira, yo estoy ¿Se acá al lado del escucha? parlantito y te estoy escuchando bien. Sí, se escucha bien. Dale. El gran sabio Vedavyasa, que es muy amable con las multitudes ordinarias, redactó los Vedas para que pudieran ser asimilados por los menos instruidos. Durante miles de años antes de Vedavyasa, el conocimiento de los Vedas ya existía, pero no fue transmitido a la gente corriente. Solamente había sido revelado a los brahmanes, a los eruditos y a gente de clase alta. E incluso en la casta de los brahmanes, a las mujeres no se les permitió escuchar los Vedas. Vyasa sintió lástima por ellas y pensó, este conocimiento no puede ser solo para algunas personas, es para todo el mundo. No importa si eres sabio o ignorante. Así pues, con esto en mente, compiló la esencia de los Vedas de forma que todos pudieran comprenderlo. Esa es su belleza. El Bhagavatam está lleno de historias, como la de Sukadeva y las ninfas, que todo el mundo puede comprender. Cuando vais a iglesias ortodoxas y católicas, veis frescos en todas partes que representan la vida de Jesús y de los santos. En los antiguos templos hindúes, como en el Kusum Sarovar, también podéis ver los entretenimientos del señor Krishna representados en murales. ¿Sabéis por qué? Porque la gente sencilla no podía comprender un lenguaje complicado, pero sí podían ver la historia y el significado de las pinturas. Oh, este es Jesús resucitando a Lázaro. Este es Jesús lavando los pies de sus discípulos. O este es el Rasa Lila porque Krishna está bailando con las gopis. Estas pinturas les facilitan la comprensión de las escrituras. Por ello, por compasión hacia toda la humanidad, Vedavyasa compiló los Vedas, los Puranas y finalmente el Bhagavatam. Qué bonito. Gracias. La palabra que Es salió. como vida. Mm, Servicio. mm, Así que toca servir esta semana. mm. Qué bonito. Siempre es bueno y siempre la situación se presenta. Muy lindo. No lo conocía yo, nunca lo escuché nombrar. ¿A quién? ¿A su cadeva? Ah, Mm. Yo tampoco. Primera Lo, vez. ah, yo decía, uy, Dios mío. lo nombramos la semana pasada, pero es como que son varios nombres nuevos, entonces como que la mente no... Ah, sí, 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 Pero claro. sí te da tranquilidad, Yo por me acuerdo ejemplo. del loro, pero no me acordaba que Ah, el loro después se claro. llamaba su Yo cadeva. también, claro, yo también me acordé del loro, pero no de 16 meses, Año, de 16 años de embarazo, que debe de ser un una delirio. cosa, no, una cosa tan difícil. Dice, si con Claro, 9 ya cuesta, imagínate 16 años. claro. Es Mm, mucho. vaya que, Hay o una sea, parte ahí que dice que estas personas así tan desapegadas parecen locos y la verdad, tú ves esas personas que dices, o sea, con una persona común, jamás quisiera verse como alguien así. Va a decir, qué loco, esta gente está muy loca. Obviamente no lo va a ver porque, o sea, es algo tan profundo que no se muestra así tan fácil. y también te hace pensar de qué dinastía o cómo se vendría a llamar, ¿no es cierto? Porque los humanos en sí, desde que tenemos conciencia, Mm, nada. pero vos viste tanto Sí, lo que cambio. decir. Uno escucha la historia de los Swaminis también, ¿no? Que era una persona de poder, con dinero, o sea, que dejaron todo por Dios, pues.
Sí. porque sintieron ese llamado, no era por necesidad, a veces ni siquiera es porque pasaron enfermedades ni nada, sino porque sintieron el vacío, o sea, porque esto no me llena. A ver, no te interpreté lo que quisiste decir. Que no llegamos a entender por qué los swamis vida para dedicarse a la misión. Ah, fíjate que yo tampoco lo entiendo y tampoco sé si está bien o no, Pero es pero que es su Dharma. desde el hecho que está en ese lugar, algún día tendremos una mejor respuesta, porque yo tampoco lo entiendo, Ni lo tampoco, entenderemos. sí, porque a Es veces de lo por que ahí, está hablando aquí la lectura, el desapego, o sea, el nada más querer a Dios, más nada. y vos, Tal cual. vos ves un tipo de desapego. No, de todo, de tu vida, de tu familia, de tu Tus todo. hijos, y no, y que la gente de la sociedad criticaría eso mucho, porque dirá, ¿qué le pasa? O sea, es Se volvió mal loco. padre o mal hijo, en el caso de Sukadeva, ¿no? Suka, es, que mal hijo se fue por ahí y dejó a su papá solito ahí, persiguiéndolo por todos lados. Pero fíjate que, por ejemplo, mira, en este caso, cuando el padre lo sigue, hasta lo llegás a entender, porque vos te metés un poquito en la lectura y te das cuenta por qué lo sigue. Por apego. Ponele que Claro. ahí se entienda por apego, pero en tu interior lo comprendés como padre. Claro, pero si los árboles mismos les decían, vos escribiste todo lo que escribiste, las escrituras, que no hay que apegarse, que hay que seguirlo a Dios, y tu hijo lo está haciendo y ahora En no sé qué no lectura, lo dejas. claro, en no sé qué lectura también se leía. Bueno, pero si vos también le escribiste y cómo lo haces, pero en este caso, él clarito entendés por qué lo hace. Porque Excusitis. Ah. no es excusiti. ¿Sabes por qué? Porque él al no tener, ¿no Ah, es cierto? Ah, el caso de Abraham, por ejemplo. Pero sí. viste que él, una vez que lo tiene, Ujú. quizá corrobora de que puede ser padre y de ahí le piden a él que Que lo lo mate. entregue. Ujú. Claro. O sea, de que hay cosas que Sí, vos entendés, pero hay cosas que te quedan con la duda que algún día entenderemos. o no. Y tampoco está mal. No. Ay, mi chiquito. Mira vos, ¿cuánto tiempo tiene el che? Mira si te sale un... El que está atrás tuyo, se ve un niño 6 y 4. 6, 4. Ah, ¿y Ellos se cómo? ponen a jugar, están jugando ahí con las plastilinas, corren para acá, corren para allá. O sea, yo los estoy viendo. Esa es vida, esa es vida. Todo Ahorita se eso, están agarrando a golpes. ese, mon- ese Porque montón. uno de ellos tiene el traje de Spider-Man, entonces saca poder. Ah, mira, aquí está. Para mí cuando los chicos se mueven, corren, este, Dile van, hola, dile hola. oh, Mira la bebé, cámara. Hola. Qué bonito. le tirás a mamá los juguetes y para que ella los junte. Todo eso No, es bueno, vida. sí. Bueno, cerramos. Nos fuimos por la rama. Sí. Om Om Shanti 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 Shri Sri Guru Guru Pyo Pyo Namaha Hari Hari Om Prense Bolo Sadguru Deva Sri Swami Vishwananda Mahaprabhu Ki Om. Jai. Muchas gracias. Nos vemos viernes próximo. Un corazón. Tengo que sacar la foto también de aquí. Ahí va. Muy linda. Listo.